Hola, mi nombre es Dr. Harold Altvater, y dueño de la compañía Delta 9 Medicus Consulting. Estás viendo esto porque tú has sido evaluado por nuestro proceso inicialmente y califica como paciente utilizar marihuana medicinal o cannabis como terapia. Yo no hablo a español muy bien en este momento, por lo que he puesto juntos esta versión traducida de la información que creo que será útil para que usted pueda conocer antes de su visita a nuestra oficina. Sea traducido por una máquina, lo sentimos, pero por ahora debe hacer. Las diapositivas se quedan en inglés, sin embargo, debería poder explicar la información como el siguiente video. La mayoría de los pacientes que veo ha usado marihuana de vez en cuando en sus vidas. Para algunos, esto fue solo una vez, a los demás con más frecuencia. La marihuana que uno obtiene en la calle o a través de miembros de la familia a menudo no había clasificado bien. Y así los efectos de su uso son algo impredecibles. Cuando la gente usa la marihuana medicinal del término, no es una clase totalmente nueva de planta. En cambio, es un tipo de marihuana que ha sido clasificada más con respecto al resultado esperado de uso en comparación con la marihuana normal que alguien compraría en el mercado negro. Y personas que están familiarizadas con cannabis clasifican la droga de diferentes tipos de cepas. Tener una comprensión básica de los diferentes tipos de cepas que están disponibles en dispensarios mejorará tu habilidad para encontrar al tipo de medicina que le ayudará a la mayoría, mientras que le proporciona con perfil del efecto secundario que es más deseable para su estilo de vida individual. Así que cuando se trata de cannabis medicinal, el paciente que está utilizando la hierba más óptimo es el paciente que entiende más acerca de la naturaleza del plan. Es por eso armé esta breve presentación, para que su comprensión de la planta que aumentará, y esto debe mucho más seguro. Cuando vas a un dispensario o a un cuidador para comprar cannabis, Unidos para reunirse con expertos en el campo de la medicina de cannabinoides, también he podido ver la cannabis crece en una variedad de situaciones diferentes, de laboratorios altamente controlados para abrir amplios escenarios naturales que he tenido la suerte de hablar con una variedad de diferentes cultivadores. Han ganado un gran reconocimiento del papel del agricultor en el suministro de medicina para mis pacientes. Para usted, no hay código postal, incluso clases por profesor Snoop Dogg para que nos enseñen sobre cannabis. A veces es difícil no ser intimidado por un nuevo proceso, y a veces los vendedores queremos utilizar la intimidación con el fin de venderle productos que no necesites. Por lo tanto, quiero que se sienta cómodo cuando vayas a dispensarios, sabiendo que su intención es principalmente. Y para que sean capaces de hacer esto, es más útil si viene a ellos con una comprensión de los diferentes tipos de cannabis disponible. Luego pueden tomar sus expectativas y coincidir con los tipos de marihuana que tienen disponibles. Cuando vas a Internet, muchas veces usted verá información presentada como este cuadro. Van a estar en cualquier lugar, desde unos pocos a cientos y no miles de cepas diferentes. Se muestra en la pantalla o en su página web, que es solo para mirar. Muchas veces personas se percatan de que lo gracioso, los nombres de cada tipo diferente de la marihuana tienen. Estos nombres a alguien que se aprende sobre cannabis dan un toque de lo que se podría esperar cuando se utiliza una cepa particular. Sin embargo, a un nuevo paciente como usted, es difícil de entender. Este es otro ejemplo de cómo puede presentarse cannabis en Internet o incluso en de dispensarios de material de planta verde, con varios números y extrañas descripciones de sus efectos. Cuando viene a él a alguien que solo busca información médica básica, no es la útil, en mi opinión. Hay simplemente demasiada información por ahí, y además la información se presenta, que no está estandarizado. Fueron recogidos los nombres de marihuana medicinal con el tiempo, y no fueron desarrollados por un grupo de científicos que había acordado cómo debe proceder el nombramiento. En cambio, eran muchas veces formulada por los productores en sus sótanos, nombrando cosas basado en cómo les hizo sentir. Anterior novia o novio, un superhéroe, un divertido sonido, como sabor en su boca o olores en la bolsa. Y la lista sigue y sigue. Y ahora que se vende cannabis en los dispensarios, de los dispensarios se utilizará este sistema de nomenclatura, a pesar de no ser esto útil para los pacientes. Tenga en cuenta, en Massachusetts los dispensarios están bajos sin necesidad de tener supervisión médica, y solo empresas distribuyen un medicamento parecido a la forma de una tienda de licores distribuye alcohol.
Los médicos no están involucrados en ese proceso ni participan en el negocio de dispensario de marihuana. Sé que esta carta ve confuso, sin embargo es un hecho muy importante que usted debe tener en cuenta. Aquí es donde los diferentes compuestos de una variedad de marihuana diferentes que se sometieron a un laboratorio en California y experimentaron pruebas complejas. Si todas estas cepas fueron variedades de hecho individuales y tenían características únicas según lo sugerido por sus nombres únicos, habría poca o ninguna superposición en un gráfico como este. Sin embargo, mirando esta tabla, es evidente que a pesar de ser identificado como híbrido cepa tipo sativa o indica la composición química, varía poco entre ellos y, de hecho, existen distintas líneas en la mayoría de los casos. Por esta razón me siento cómodo diciendo que los nombres individuales de diferentes tipos de cannabis no importante a la hora de encontrar algo que funcione para usted. He encontrado que magos y magos como mantener las cosas complicadas y secreto hace el tipo medio sorprendido e infunde energía para arriba en el asistente para que se sientan importantes. Sin embargo, no tenemos. Me gusta un sistema simple, sin embargo no se puede decir que la marihuana todo es lo mismo. Aplicación de la ley. A menudo y otros fuera del mundo del cannabis medicinal hacen esta suposición que todo olla es olla, pero no es. Para prevenir la erosión del suelo. Este tipo de planta es descuidado por la comunidad de cannabis medicinal hasta los últimos 10 años. Hay muy poco de la molécula de THC que cuentas para hacer que la gente sienta gran interés de ruderalis, por lo tanto, poca atención se prestó a esta variedad. Alucinaciones, paranoia, infelicidad y confusión profunda. Es importante que durante su visita con su médico para hablar sobre maneras que usted puede evitar estos efectos secundarios indeseables. A continuación iban a hablar sobre los diferentes tipos de cannabis y la forma que general se clasifican por consultorios aquí en Massachusetts. Sí, tienen nombres individuales, sin embargo, utilizando este sistema de clasificación amplia será su ventaja cuando hable con el personal del dispensario. Cuando se va al dispensario, verá los siguientes nombres utilizados para el tipo de marihuana se venden: sativa, indica y híbrido. Sativa. Las cepas hacen que te sientas más enérgico, que pueden hacerte sentir más social y mejorar su capacidad de concentrarse en una tarea específica. Cuando ve a un músico en el escenario frente a una gran audiencia, y realizan una tarea muy compleja al interactuar con el público y miembros de la banda de compañeros. No sería sorprendente para mí que ese individuo recientemente habría consumido cannabis sativa. A menudo los pacientes me dicen que su trastorno de déficit de atención es ayudado mediante el uso de cannabis para mejorar su enfoque. Además, he tenido artistas me dicen que puede funcionar mejor cuando se usa cepas de la variedad cannabis sativa. Muchas personas prefieren utilizar cepas de edema durante el día para ayudar a combatir la fatiga y ayuda en su foco. Las variedades índicas están representadas en púrpura en esta gráfica y por alguna razón el representante y púrpura en un montón de diferentes gráficos que verás. Esto viene a cuento porque muchas de las flores particularmente en las cepas clásicas de indica como abuelo púrpura o afghan kush afgano incluso pasó a ser colores muy oscuros o coloración totalmente púrpura. Variedades índicas son conocidos por sus cualidades sedantes fuertes y en gran medida los efectos que se sienten en el cuerpo y en la cabeza. Muchas personas utilizan variedades indica la noche con dolor, sobre todo en situaciones donde se puede tomar una siesta o debe estar alerta de eso. Cepas híbridas representan en este gráfico y azul son lo que la mayoría de la marihuana se encontrará en los Estados Unidos. Se compone de. Estas cepas provienen de cruzamientos, una variedad de cepas, básicamente cualquier cosa que puedas imaginar, y es clasificado como un híbrido. Muchas veces que las cepas híbridas se anotará como dominante indica o sativa dominante, que solo significa que son más propensos a hacer un poco soñoliento o poco estimulados, pero no al mismo grado como recta indica o sativa. Pacientes a menudo encuentran que las restricciones son un buen equilibrio cuando buscan alivio del dolor, alivio de la ansiedad y no quieren ser dormido ni desean ser particularmente alerta. Me gustaría que sepas que la diferencia en las cepas básicamente es experimentada por cerca de 85% de la población. Ahora el siguiente tipo de cannabis que vamos a hablar del vino realmente enfocó en los últimos 10 años. ¿Qué puede haber oído acerca del por qué se ha estado en varios programas de televisión como una sustancia química que es útil en niños con trastornos convulsivos? También era sentido que numerosas otras acciones, desde inhibición de crecimiento de la célula de cáncer, protección neural, mejorar los niveles de azúcar en la sangre, actuando como antiinflamatorio, reducción de náuseas y vómitos, alivio del dolor, se encuentran entre algunos de los beneficios propuestos de cannabidiol CBD. CBD es particularmente atractivo a personas que no deseen drogarse o condiciones médicas, y al grado de confusión del uso de cannabis a gran para cada paciente.
El CBD y el THC en el cannabis son lo que se conoce como cannabinoides, hay aproximadamente 90 de estos encontrados en la marihuana. Los cannabinoides solo sabemos que un alto es el THC, el resto de los cannabinoides no ha sido investigado. Así es el THC, la evidencia que tenemos ahora parece apoyar que el THC es la principal molécula que hace individuos alta de los 90 cannabinoides. Solo conocemos una pequeña cantidad, alrededor de 10 de ellos, que componen la mayoría de los cannabinoides que se encuentran en la marihuana en los Estados Unidos. Hay cartas como esta que intentan delinear los beneficios potenciales de los diferentes tipos de cannabinoides. Esta información es muy incompleta y debe ser considerada con un grano de sal. THC primero fue descrito en 1964. Y por lo tanto es la molécula que conocemos más científicamente y médicamente. La investigación reciente ha estallado sobre búsqueda de información acerca de CBD. La razón que una persona querría utilizar CBD es que no los hará alto ni hará confuso y potencialmente puede hacerse cargo de dolores y ansiedad. Incluso muchos de mis pacientes que sufren de fibromialgia encuentran que solo la cepa de la CBD de cannabis es muy útil para controlar sus síntomas y lo que les permite trabajar sin problemas de ser alta. Ha sido mi observación para alguien con un dolor intenso que no hay un beneficio distinto de emparejamiento. CBD y THC había combinado cepas y una mezcla personalizada a menudo dará lugar a la mayor cantidad de alivio del dolor. Esto puede hacerse fácilmente mezclando a diferentes tipos de cannabis que obtiene de los dispensarios o hay cepas que se venden por dispensarios que son mezclas de CBD y THC. Todo lo que tienes que hacer es preguntar al personal del dispensario a ayudarle con lo que tienen en mano para hacer una mezcla que gustaría probar. Cabe mencionar que el uso de CBD con THC disminuirá el general. Tenía efectos que obtiene del THC que es tu mente puede ser un poco más clara que algunos CBDs en su sistema. También es pensado por personas que si son paranoicos o infeliz o no tolerar una cepa particular de la marihuana que puede utilizar una preparación única de CBD, sea un capullo, una articulación, una tintura, y sus síntomas negativos del THC desaparecerá mucho más rápido de lo que lo harían sin el CBD. No es antídoto. Sin embargo, parece haber algo de ayuda con los efectos negativos del THC al utilizar CBD. Esta tabla es solo para ilustrar dónde provienen los principales tipos de cepas CBD. Se demuestran aquí con el color amarillo y creo que esta tabla es cerca de 5 años. Hace 5 años que había realmente esta visión. Fortalezas CBD, encontrará muchos más que probablemente se basan en estas cepas clásicas. Lo importante es que nos fijamos en las concentraciones. Único mandamiento en la etiqueta de la hierba que se obtiene en el sitio web y se mostrará el porcentaje de THC y CBD. Es mejor preguntar a la gente en el dispensario cómo interpretar sus etiquetas, como cada dispensario utiliza un sistema diferente. Esto no es nada que destacar sobre una vez que se explica para poder descubrirlo. Otro sugirió que te doy en este momento es cuando vas a los dispensarios sería un útil cuaderno de los diferentes tipos de cannabis y cómo le afectaron al usarlos. Esto es útil para usted cuando usted ir de compras otra vez un dispensario diferentes que no tengan los tipos exactos de plantas que le beneficiaron previamente. Pero si eres capaz de decirles lo que trabajaban allí más bien para poder guiarlo en la dirección correcta. Además, como médico de la cannabis, me gustaría saber lo que funciona para usted y lo que no. De esa manera podemos refinando su plan médico en el momento de seguimiento de visitas. Como parte de su visita usted también recibieron una versión electrónica de nuestro manual paciente que tiene una versión que fue traducida al español. Si no está disponible se puede hacer una solicitud y una vez que la traducción le enviaremos una copia en español. Es una guía poco agradable para aquellos que son nuevos al cannabis. Quiero darle las gracias por ver esta presentación y sufrimiento a través de la traducción. Estoy seguro que algo de él era confuso y algo de él puede haber sido divertido. Venir a nuestra oficina si usted tiene un blog de notas con algunas preguntas que Dr. Altvater irá sobre ellos. Puedes usar el traductor para que le ayuden en el diseño de su plan de atención personalizado. Espero verlos en su visita al consultorio.